es lo que nosotros en el momento intentamos revertir o evitar a la hora de en el que el paciente tiene un trauma raquimedular, es esta fisiopatología, no tanto en cuanto a la lesión primaria, sino en cuanto a la lesión secundaria. Esta, pues, precisamente es lo que nosotros intentamos con todos los manejos, con las conductas, con la, con la cirugía, perdón, eh, revertir o evitar. Entonces, básicamente, la lesión primaria es toda esas causas, son todas esas causas en las que generan el problema del paciente. Puede ser el accidente, puede ser la herida por arma de fuego, eh, la infinidad de cosas que pueden ocurrir, como los saltos de altura, las inmersiones, cualquier cosa que genere el daño inicial en el paciente, que viene a desencadenar posteriormente la lesión secundaria, que es básicamente, como les escribo acá, la piedra angular para el tratamiento médico y el hecho de tomar decisiones en trauma raquimedular. Entonces, básicamente, esta es como la línea que sigue en eventos que se desencadenan después de que se ocurre la lesión primaria. Esos mecanismos de lesión primaria son, como les digo, pues muchos, pero en general resumidos en cuanto a la acción sobre el tejido, básicamente la compresión, la laceración, la distracción, todo lo que haga una disrupción en ese tejido neurológico. Lo que ocurre inmediatamente, o sea, cuando comienza el evento, antes de que el paciente nos llegue, es esa hemorragia que genera pues cambios en el ATP, que genera aumento de las concentraciones de lactato y acidosis en ese tejido. De forma temprana empezamos a ver el edema vasogénico, vasoespasmo en la periferia de la lesión, eh, microtrombosis, cambios en el balance iónico intra y extracelular, pérdida del gradiente de sodio que en últimas altera la conducción nerviosa, todo lo que tiene que ver con la liberación de opioides neurotóxicos, la cascada inflamatoria, peroxidación lipídica, la excitotoxicidad, el edema citotóxico y la formación de radicales libres, que todo viene a perjudicar al tejido nervioso. Entonces, eso viene a generar cambios en la médula, que digamos que esto es lo que estaría representado acá, en donde pues muchos investigadores en el mundo, tanto ortopedistas como neurocirujanos, neurofisiólogos, intensivistas, han venido a trabajar para evitar pues que sea peor, y de ahí es de donde han venido, digamos que muchos medicamentos y conductas a querer utilizar en el neurotrauma. Entonces, esa fisiopatología, como les digo, pues nosotros las dividimos en la lesión aguda, que va desde el momento cero hasta las 48 horas, la subaguda, que va desde esas 48 horas hasta los 14 días o 2 semanas, y la intermedia acrónica, ¿sí? Que va entre las 2 semanas y 6 meses la intermedia y más de 6 meses la crónica. Básicamente, en todo ese tiempo es donde vienen ocurriendo esos cambios inflamatorios que van a generar en última la lesión permanente, y que es lo que nosotros queremos evitar a la hora de manejar al paciente desde que lo recibe la ambulancia hasta que el paciente se va de la clínica y posteriormente su rehabilitación. Entonces, ¿qué viene a generar en los pacientes que tienen politrauma y que además tienen trauma raquimedular? Que es en lo que se basa la guía del ATLS. Entonces, básicamente, ese paciente politraumatizado hay que verlo como un todo cuando llega, pues sobre todo urgencias y demás, y es lo que pues vamos a ver ahorita a partir de la siguiente diapositiva en adelante, y es cómo intervenir o cómo ayudar o cómo orientar de pronto en sitios donde no están preparados o no están tan habituados al manejo del trauma como de pronto nosotros en clínicas grandes, o en sitios como Mederi o como la Fundación Santa Fe, o sitios donde nosotros rotamos. Entonces, básicamente, son esos pacientes que, además del trauma raquimedular, tienen muchas otras cosas. Entonces, pueden tener lesiones cerebrales sobre el cráneo,
la lesión en sí misma, ¿sí? De la columna como tal, que puede generar cambios en la cadena simpática cervical, ¿sí? La inestabilidad en sí de la parte ósea y ligamentaria, la lesión de los nervios periféricos, las alteraciones vertebrales, como muchas veces vemos ahí en la fundación a nivel vascular. Además, hay que ver al paciente que eso genera también cambios a nivel vascular por alteraciones no solo en la cadena simpática, sino en la regulación autonómica, alteraciones en el gasto cardíaco, la hipovolemia que puede generar las laceraciones esplénicas, la laceración renal, la laceración hepática, los traumas abdominales, las lesiones de huesos largos acompañadas de lesiones vasculares en las que ustedes son expertos. Entonces, esto es lo que sugiere que uno debe pensar el ATLS, y básicamente todo, como les digo, va encaminado a lo que les voy a mostrar de aquí en adelante. Entonces, este es el orden de manejo, ¿sí? O el orden de enfoque, pues digamos que encontré. Esta es la única diapositiva recargada que van a ver, porque pues quería que esa era la intención cuando la coloqué. Básicamente la dividí en fase prehospitalaria y fase hospitalaria. En la fase prehospitalaria, pues este es el orden, digamos, de la evidencia que vamos a ir viendo. Entonces les coloqué entre paréntesis a qué corresponde cada una de las cosas que vamos a hablar. Básicamente la fase prehospitalaria, donde pues hay que tener un equipo que sea capaz de recibir al paciente, de estabilizarlo, de hacer el ABCD del trauma de ATLS, la, la inmovilización en el sitio del accidente y durante el traslado. Básicamente esto pues está muy explicado en la guía del ATLS, en la guía de los Estados Unidos de atención de trauma espinal de Maine, en las guías NICE del Reino Unido. La fase hospitalaria, donde hay que valorar el estado de conciencia, los signos vitales, priorizar las lesiones potencialmente mortales, estabilizar al paciente, manejar el dolor, y pues que un equipo multidisciplinario o preparado para el manejo de trauma sea capaz de recibir al paciente. Eso está también en la ATLS, en casi todas las guías hablan de esto. La elección de imágenes, que es muy importante, como verán ahorita adelante. Eso está con los criterios Nexus, con los criterios del Colegio Americano de Radiología, con los criterios de el Canadian Cirrus Spine, eh, las guías de AVA Spine, las guías de la Asociación Americana de Neurocirugía, del Congreso de Neurocirujanos, las guías NICE, definir el manejo quirúrgico y el timing, que es importantísimo, de cuándo, cómo y qué. Para esto hay estudios como el Estasis, las guías de AVA Spine y también las de neurocirugía, el manejo de las complicaciones locales y sistémicas, en las que tenemos, pues, digamos que gran parte de las guías que son bastante largas, también las guías que tienen en cuidado crítico para este manejo de complicaciones locales y sistémicas, el manejo de la presión arterial en estos pacientes, que es importantísimo, la terapia farmacológica, que es, digamos, donde se centra casi que el problema de la decisión en algunas cosas que alcanzamos a intervenir nosotros antes de que el paciente llegue al cuidado crítico, la profilaxis antitrombótica, la rehabilitación integral. Digamos que este es el orden que las guías en general proponen y es lo que vamos a hablar. Entonces, estas tres primeras, digamos que son la parte importante también que el ATL se enfoca, y las otras que es las que saqué de otras guías. Les voy a hablar de algunos estudios que van a ir viendo sobre ortesis, sobre las guías, los estudios nazis, varias cosas interesantes. Entonces, para comenzar, siempre se hace un checklist que lo proponen pues las guías del ATLS, que lo propone las guías de anestesiología y reanimación. Básicamente, en trauma espinal, lo que proponen es que en la primera hora, además de recibir al paciente y estabilizarlo, hay que hacer este checklist. Es un checklist que lo hacen muy corto precisamente buscando eso. Entonces, uno, que haya una inmovilización adecuada con un collar cervical, con una adecuada medida de confort, que haya una tabla si el paciente la necesita, y pues todo esto hasta que alguien que sepa de columna y que esté preparado lo pueda recibir. La presión arterial, ¿sí? Que es importantísima siempre, evitar la hipotensión, pues por la perfusión medular.
Entonces, mantener la presión siempre por encima de 90 y pues usar fluidos. Y en el caso de las ambulancias medicalizadas o el equipo medicalizado, si llega directamente a, a urgencias, pues la parte de emergencias, que sea capaz de hacer manejo con vasoactivos. Ya les hablaré también de la evidencia en esto. Oxígeno, digamos que está controvertido en cuanto a la evidencia, pero lo ideal que dicen las guías es mantener, evitar que se baje la saturación de oxígeno menor de 92%, algunos dicen que menor de 90%. Considerar una intubación temprana en el caso de que sea necesaria, como les voy a mostrar más adelante, y buscar todas las otras causas que puedan deteriorar al paciente o inestabilizarlo, ¿sí? Entonces, esto es el orden que dice el ATLS del 2009. Básicamente, como todos sabemos, si el paciente está inconsciente, pues velar porque la parte de estabilización y de protección de la vía, de la parte cervical y de la columna esté adecuadamente realizada. Mirar la respiración y la ventilación, verificar en el paciente el tórax por la parte anterior, la parte posterior, la caja torácica, las costillas, que no tenga morados o evidencias de trauma, si está inconsciente o consciente. La parte circulatoria, mirar pues, que el abdomen no esté defendido, que no hayan morados, que no hayan signos que nos indiquen que hay algo, algún vaso lesionado que digamos que pueda ponerme al paciente en un contexto mucho peor que el que ya está. La parte neurológica o de discapacidad que pueda tener el paciente, entonces hacer un examen corto, ¿sí? Mirar la parte motora, la parte sensitiva, mirar reflejos, el tono de los esfínteres, básicamente eso, digamos, si está normal o anormal, irlo anotando, y la exposición del paciente, pues mirar todo el paciente en 360 grados y poder saber si tiene, basado en este caso en la columna, la parte posterior, los procesos espinosos, si están expuestos, si hay lesiones sensitivas, si tenemos en el paciente también morados o contusiones que nos evidencian que hay otro problema adicional antes de entrar solamente en la columna. Entonces, ¿qué dicen las guías del Instituto Nacional de Salud y Cuidado de Londres? Básicamente, esto es lo que publicaron recientemente, en febrero del 2016, sobre la inmovilización, que es lo primero, pues fuera de haber hecho el ABCD del trauma, como les mostré ahorita de la TLS. Entonces, ellos proponen inicialmente, pues como todos sabemos, el collar rígido, la tabla rígida con bloques laterales y cinturones o cintas de fijación, las medidas de confort y puntos de presión, la movilización siempre en bloque, aplicar, como les decía, el Canadian CVA Spine Roll para la columna cervical y dorsolumbar, y el manejo del dolor. Ellos pues inicialmente proponen morfina y luego ketamina, sobre todo pues por lo que han visto en los estudios y que el paciente no se les complica. Hablando de la inmovilización cervical, basada en la evidencia, hay varios artículos, pero este me llamó la atención, que buscaba el protocolo de Maine de los Estados Unidos del Servicio de Emergencia para lesiones de la columna vertebral, y básicamente es un algoritmo muy sencillo en el que, pues, si el paciente tiene una sospecha de lesión cervical basado o en los síntomas, o en el mecanismo de la lesión, o en el estado del paciente después de haber hecho la parte de la TLS, mirar si el paciente es poco fiable, en qué sentido. Pues si el paciente está ansioso o si coopera o no coopera, si está sobrio, si está alerta, ¿sí? Si es un paciente, digamos, en condiciones de responder. Si el paciente, usted observa que sí es un paciente fiable en cuanto a su información y no tiene otras lesiones que distraen eh, su capacidad de percibir algunas otras alteraciones, pues en el caso neurológicas, pues inmovilícelo, ¿sí? Si el paciente no es fiable, está combativo, está con alteración del estado de conciencia, hay que mirar si presenta lesiones, como les digo, que distraiga su atención, como una fractura o, como describen las guías, una amputación o un dolor más intenso en otra zona que lo distraiga. Entonces, verifique si lo puede y si debe inmovilizarlo. El ATLS ante eso es muy enfático recientemente en decir que usted tiene que mirar que la evidencia
dice que la inmovilización del paciente en cuanto a la reanimación no es tan buena porque retrasa la reanimación efectiva del paciente. Entonces, si el paciente necesita reanimación activa, antes de inmovilizarlo, reanímelo y después sí lo inmovilizan. Eso es lo que dice la TLS. En el caso de que usted pues vea que el paciente no presenta lesiones también que puedan distraer su atención, mire si ahora sí hay lesiones motores o sensitivas y ahí inmovilice. Si no puede mirar o valorar si hay lesiones motoras o sensitivas en el examen rápido neurológico, pregúntele si tiene dolor cervical y si es capaz de movilizar las extremidades antes de usted ir a tocarlo, pues para no ponerlo más ansioso. En caso de que sí haya podido, también inmovilícelo, y si no, simplemente no lo inmovilice y reanime. ¿Qué otras cosas dicen los del Canadian Cirrus Spine? Entonces, básicamente es, mire si el paciente está en un estado neurológico adecuado, ¿sí? Y si usted sospecha por el mecanismo, por el estado del paciente, que haya lesión, ¿sí? De la columna, en este caso cervical. Entonces, si el paciente tiene factores de riesgo, que es lo que les voy a mostrar ahorita más adelante, esos factores de riesgo básicamente si es mayor de 65 años, algunos dicen que mayor de 60, si hay presencia de lesiones o anormalidades en el estado neurológico, sobre todo sensitivo, o si el mecanismo de lesión fue un mecanismo de lesión pues, peligroso, de alto riesgo. Si es así, además de la inmovilización, decide hacer una radiografía cervical, si hay la posibilidad de entrada. Si tiene factores de bajo riesgo de lesión, sea por la colisión, por la posición del paciente, si era un peatón, si digamos que esto es lo otro debatido también de la TLS, que la TLS digamos que ha intentado obviar, y es que usted no puede asumir la velocidad a la que el paciente se estrelló o salió disparado y demás. Entonces preguntarle al paciente si venía a más de 100 kilómetros por hora, pues no es tan práctico. Entonces, digamos que esas es de las cosas que le explican a uno en la TLS, en este caso, obvie ese tipo de preguntas. Mm, mire si hay dolor o si hay ausencia. En ese caso, decida posponer al llegar de una vez una radiografía. Si puede rotar el cuello 45 grados a derecha y izquierda de forma activa el paciente. Y si es así todo esto, pues no haga radiografías. O sea, no retrase otras imágenes más importantes u otras conductas. Entonces, esos criterios de la inmovilización del Canadian Cirrus Spine básicamente los hace uno en este mismo algoritmo y lo que uno necesita es hacer simplemente el checklist. Si el paciente llega caminando, si la colisión fue simple, si el dolor aparece después del accidente o si al contrario no siente nada de dolor, o, pues va uno, digamos que tachando o marcando en esta checklist y va decidiendo si hace la inmovilización. Y lo mismo en los movimientos voluntarios del cuello y los mecanismos de lesión peligrosa, como les decía acá, que incluyen pues, la caída de más de 1,5 escalones. Si hay lesión, como las zambullidas en piscinas o en agua, pero que tenía un fondo poco profundo. Lo que les decía que esto era lo que pues, sugieren obviar, el preguntarle al paciente si venía a 100 o si la gente cree que venía a 100 kilómetros o si lo vieron que salió a 100 kilómetros disparado, pues hay que más bien mirar si hay eyección, si el carro se volteó, si el carro quedó destruido. Accidentes como, pues, como dice acá en una camioneta o en un remolque grande y colisiones de biciclista como nos llegó hace poco a la clínica un deportista de alto rendimiento que atendimos en conjunto con el servicio de ortopedia de columna. Entonces, ¿qué dicen las guías de neurosurgery del 2013 en su actualización? Entonces, la inmovilización espinal después del trauma, básicamente proponen tres cosas. Uno, colocar el collar rígido y la tabla es indicado. Como les digo, siempre teniendo en cuenta también el ATLS, de no posponer la reanimación efectiva, pues porque es más importante en ese momento en la estabilización del paciente. No recomiendan la inmovilización como se hacía antes, digamos que basados en lo que hubiera, y entonces la inmovilización con sacos de arena y cinta la rechazan totalmente.
No recomiendan la inmovilización en este caso, como les muestro acá, en pacientes con lesión con trauma penetrante, porque también retrasa la reanimación y aumenta la mortalidad. En el momento de decidir si se toma la inmovilización de forma permanente o no, las guías son enfáticas recientemente en decir que si el paciente usted considera, bajo los conceptos que usted conoce de trauma y del estado del paciente, el ABCD, que no requiere la tabla, debe ser retirada inmediatamente al llegar a urgencias, porque es peor, digamos, la inmovilización del paciente en cuanto a otras cosas, como pues lesiones de la piel, trombosis venosas, otras cosas diferentes. Entonces, si el paciente está despierto y tiene cervicalgia o dolor o alteración sensitiva y tenemos la posibilidad de que ya se le haya tomado un TAC o una radiografía en 3 proyecciones o dinámicas normal, usted inmovilice el cuello hasta que el paciente ya no sienta nada y se sienta bien, ¿sí? O esté asintomático en el examen objetivo. Quite la inmovilización si las dinámicas son normales y si los movimientos, usted antes de retirarlo, el cuello, que era lo que hablamos el otro día, el ATLS recomienda que usted deje la parte posterior del cuello, ¿sí? Quite solo la parte anterior, mantenga al paciente así y pídale de nuevo, ya cuando esté más tranquilo, hacer el examen neurológico básico, que mueva las extremidades, que le diga si es capaz de sentir lo que usted le está haciendo en las extremidades. Y si eso pasa, ahí sí quite la inmovilización completa, pero nunca quitar todo de una vez y después examinarlo, porque ahí es donde la cabeza pesa mucho y puede moverse y hacer una tracción y el paciente lesionarse en ese momento. Entonces, hay que descontinuar la inmovilización solo parcialmente. Y ya cuando usted verifique, y sí quita la parte posterior del cuello. Quitar, como les digo, la inmovilización, si el paciente ya lleva 48 horas y usted le hizo una resonancia y la resonancia es normal, en ese momento hay que también, de la misma manera, quitar el collar y descontinuar la inmovilización a discreción del médico que lo está tratando, que es el que lo viene siguiendo. Lo mismo con los cascos. Si el paciente venía en moto, tenía casco puesto, ojalá tenga el casco puesto y de buena calidad, el casco se debe quitar en parejas, teniendo el cuello, digamos, sostenido con las manos si no tiene el collar aún puesto. Hacerle palpación antes, si se puede meter los dedos por debajo del casco para mirar que no haya ninguna lesión, que el quitar el casco vaya a poner al paciente en un contexto mucho peor. Y con eso, ahí sí decidir quitar el casco traccionándolo hacia adelante, no el que está sosteniendo el cuello, sino el otro que le está ayudando, traccionándolo hacia adelante y después sacándolo de la parte posterior hacia arriba y después la parte anterior hacia arriba, o sea, como en 2 fases. Eso también es importante, pero siempre habiendo palpado y mirado el estado neurológico del paciente y que no vaya uno a generar, que tenga una fractura de abajo y uno genere una catástrofe quitando el casco o la movilización del cuello con el casco que a veces pesa mucho. Entonces, como les decía aquí abajo, la tabla debe ser quitada en urgencia al ingreso si no la necesita y continuar la movilización en bloque, dejando un letrero que diga el paciente necesita moverse en bloque, pero sí hay que quitar la tabla, ¿sí? Lo que les decía, si el paciente está despierto y usted ve un contexto normal del paciente, sin cervicalgia, sin lesiones sensitivas, con examen neurológico normal, sin evidencia de trauma con todos los rangos de movimiento conservados, pues las guías de neurocirugía del 2013 dicen que no es necesaria la imagen, pero ATLS dice que pues en el contexto de ese paciente es mejor no ser tan flexibles con eso. Lo mismo, descontinuar la inmovilización para estos pacientes. Entonces, la valoración de este retiro, como les digo, depende del estado neurológico del paciente. Y siempre hay que mirar si es posible los criterios Nexus y del C-Rule Spine, básicamente porque no siempre son homologables, ¿sí? No es el mismo contexto, no son igual los pacientes canadienses a pacientes colombianos, los mecanismos de trauma no son iguales, entonces no siempre la homologación y la validez y aplicabilidad de estos criterios da para todos los sitios. La validez interna de los C-Rule Spine y de los criterios Nexus, pues son muy buenos, pero la aplicabilidad y la validez externa no es tan buena, entonces digamos que
ajustados a nuestra realidad y a nuestro contexto. Hay que seguir, digamos, que el criterio clínico a la hora de tomar imágenes y demás, como lo hacemos, digamos, que en el grupo de trauma entre ortopedia y neurocirugía cuando nos llegan los pacientes. Ya pasando a la clasificación del paciente, que es tan importante, entonces, esta es la escala de Asia. La escala de Asia debe ser realizada en el paciente ya después de que usted tiene al paciente estable, ya hizo todo el proceso completo, y hay que hacer una valoración con esta escala de Asia, básicamente, en la cual buscamos hacer valoración motora y sensitiva, como todos sabemos. Eh, Esto, digamos que se debe hacer, lo que se recomienda es que se haga en dos mitades. Primero la mitad derecha o izquierda y después la siguiente, comparando todos los músculos y todos los dermatomas. ¿Sí? Además de esto, ellos pues le explican a uno acá cuáles son los hallazgos para poder clasificarlo y de paso el orden en el cual uno debe seguir el examen para poder hacer una escala de Asia bien hecha. Entonces aquí más o menos le van diciendo a uno las raíces para que uno sepa qué fue lo que encontró alterado en el paciente, desde la región cervical hasta la región sacra. Y este es el orden que recomienda. Entonces determinar del lado derecho e izquierdo el estado neurológico sensitivo. Lo mismo la parte motora, definir si hay un nivel neurológico evidenciable, y eso lo define el hecho de que el paciente sea capaz de cualquiera de los dos lados o de los dos lados de hacer un movimiento en contra de la gravedad. Ese es el estado, digamos, en el cual a partir de ese nivel uno puede decir que es el nivel neurológico. Si usted encuentra 2, 1 o 0, pues esos no son los niveles, hay que buscar el nivel neurológico efectivo. Determinar, ¿sí?, si la lesión es completa o incompleta, y es básicamente con esos movimientos voluntarios y la capacidad de hacer contracción de esfínteres, de esfínter anal voluntaria, la capacidad de tener respuesta en el bulbo cavernoso. Y con eso, si usted responde sí o no, pues sabe si es completa o no. Lo mismo, si usted ya dice que no es completa, cómo pasar a la parte motora y definir, ¿sí? Si usted dice que en la parte del Asia hay lesión completa, pues es un A. Si dice que no hay lesión completa, pues entonces por lo menos es un B. Y ahí usted va mirando con el esfínter y la contracción o el estado motor. Si no es completa, entonces hacia arriba, en donde se encuentra el paciente, haciendo la valoración, como les digo, hasta donde encuentra el antigravitatorio. Siempre es importante saber que en esos sitios de lesión, por hallazgo neurológico, la lesión el nivel neurológico sensitivo está 2 o 3 niveles por encima, por la decusación y el ingreso de las raíces sensitivas aferentes. Entonces, si usted ya encontró que no es B, pues por lo menos es C, y hay que mirar si tiene el estado de la fuerza sobre todo, y en el estado de fuerza, si usted mira que es más de 3, pues entonces no es C, sino es D. Y si en caso del paciente, digamos, tiene en escala D una fuerza que es más que la antigravitatoria, pero no es una fuerza totalmente normal, es D. Y si definitivamente es todo normal, sensitivo, motor, esfínteres, pues es un E. Ese es, digamos, que el orden que sugieren. ¿Para qué nos sirve? Pues porque también esto nos da pronóstico. En las guías, en el estudio del doctor Fawcett del 2007, encontraron en los pacientes que, pues, primero, es muy frecuente el Asia A y el Asia D, y de esos pacientes que llegan a la clínica con Asia A, digamos que pueden evolucionar el 10% a B y el 10% a C, como les decía, y esa es la idea precisamente de no descartar a todos los pacientes. Aunque la gran mayoría no mejoren, siempre hay una oportunidad de que el paciente en algo mejore y sea funcional. Los pacientes que ingresan con Asia B, el 40% pueden evolucionar entre el 15 y el 40% a C y entre el 15 y 40% a D.
Lo mismo los pacientes, aunque en menor proporción en que llegan y uno los valora en escala A hacia C, entre el 5 y el 20% de estos pacientes, del 60 al 80% llegan a D. Y los del D, que llegan, el 100% de los que llegan en D, generalmente se quedan ahí y casi nunca pasan a E, pues porque el estado neurológico poco a poco los va, digamos que mejorando sin intervenciones. Hablando de los criterios de imágenes como tal del 2019 del Colegio Americano de Radiología, estos son unos criterios que en trauma de columna, ellos tienen digamos que las escalas para mirar cuándo tomar una imagen en columna basada en los nexus, como les decía, y en el Cyril Spine. Entonces, para los criterios nexus son estos que les digo acá. Entonces son, si el paciente tiene el déficit focal, si hay alteraciones sensitivas de la línea media hacia uno de los dos lados, si hay nivel de conciencia alterado, así sea simplemente en confusión, si el paciente viene con una intoxicación por licor, por alguna sustancia psicoactiva, o si hay alguna lesión adicional que distrae al paciente. Tienen, como les digo, una alta sensibilidad en estos diagnósticos y un valor predictivo negativo también muy alto, sobre todo porque ellos se basan en ese no hacer la imagen, ¿sí? Entonces, digamos que para ellos, en su validez interna, tienen alto valor predictivo negativo, pero la especificidad es muy baja y el valor en cuanto a la validez externa no siempre es tan bueno. Entonces, siempre hay que manejar estos criterios con cuidado en nuestro contexto. Aquí están los criterios, digamos que los criterios como más de mayor riesgo y de menor riesgo, que son los del Cyril Spine, los del Colegio Americano de Radiología, y básicamente es lo que les decía, que el paciente tenga más de 65 años, que tenga parestesias en las extremidades, o que el mecanismo de trauma haya sido un mecanismo que a uno le sugiera que hay alta probabilidad de lesión cervical. Y aquí están los criterios débiles para ese mismo examen neurológico. Entonces, si el paciente tiene una lesión simple o el accidente no fue un accidente, una colisión de alta energía, o si el paciente, pues, cuando en el momento en el que llega usted lo ve sentado o lo encontró caminando normal, si el paciente eh, eh, viene presentando dolor cervical y se le va quitando, llega sin dolor cervical, o si hay ausencia de alteraciones sensitivas. Entonces, basado en esto, digamos que voy a ir mostrándoles rápidamente qué dicen ellos. Entonces, en los pacientes mayores de 16 años, pero menores de 65, en los cuales se ha sospechado lesión contusa a nivel de la columna cervical, dicen que pues estos criterios no hay ninguna imagen como ven acá indicada. En nosotros, en nuestro contexto, creería, y como hablábamos el otro día en ATLS con el doctor Ramón, no es tan buena idea tomarlos como la regla en nosotros por lo que les digo, la condición en la cual nos llega a nosotros el trauma. En los pacientes, como les digo, mayores a 16 años, mayor o igual a 16 años, igual, en trauma contuso de la región cervical, en la cual tiene criterios Nexus o el Cyril Spine de los criterios clínicos, ellos inicialmente dicen que hay que hacer el TAC, como hacemos nosotros en el protocolo de trauma de la clínica, sin contraste, o si no hay tomografía, al menos una radiografía en 3 proyecciones. Pacientes igual o mayor a 16, en los cuales también se sospecha ese trauma o contusión cervical, y usted tiene confirmada o sospecha la lesión de la médula espinal o lesión de nervio, ¿sí? Evidente en el examen neurológico, con o sin trauma definido o lesión traumática definida que usted haya podido confirmar, lo ideal es hacer la resonancia, ¿sí? Si usted ya le tomó la tomografía o ya le hizo la tomografía basado en los criterios anteriores. Ese sería el siguiente imagen a realizar, una resonancia sin contraste.
Dicen que podría hacerse la mielografía, pero el grado de irradiación y de tiempo es mayor, entonces si hay posibilidad de hacer la resonancia, es mejor la resonancia. En estos pacientes, también mayores o igual a 16 años, con el mismo tipo de trauma, que usted le hizo la radiografía y encontró, ¿sí?, la lesión, o por lo menos usted la sospecha y la evidencia en esas imágenes, el tratamiento la imagen a seguir para usted planear el tratamiento o mirar si el paciente tiene inestabilidad, básicamente es la imagen con tomografía y también una resonancia en la cual pueda valorar tanto la parte ósea como la parte ligamentaria y descartar siempre lesiones vasculares dentro del canal que son importantísimas y generan, pues, en los pacientes mucha comorbilidad y pueden complicar la cirugía también. En esos pacientes en los cuales mayores de 16 años, en los cuales por clínica o por imagen hay lesiones vasculares o sospecha de las lesiones por el mecanismo o por la valoración también de la escala de la O-Spine, que usted cree que el mecanismo del trauma lesionó las arterias vertebrales, entonces la idea es que luego de haber hecho la tomografía, o sin haber hecho la tomografía, si no, digamos que no la han realizado, lo ideal es mirar si se hace una angiografía por tomografía, obviamente tiene que ser con contraste, o si se hace un tiempo de vuelo, en el caso que no le pueda colocar contraste, al paciente por resonancia, o una resonancia contrastada. Ese es el estudio ideal, una angioresonancia. En los pacientes mayores o igual a 16 años, en los cuales el paciente está en un estado de confusión o somnolencia o cualquier alteración del estado de conciencia que no le permita a uno eh, valorar el estado neurológico completo, pero en los cuales usted no ha identificado, ¿sí?, el mecanismo del trauma, o si en la tomografía le da a usted resultados negativos, el siguiente, ¿sí?, estudio después de la tomografía es la resonancia, sin contraste también. Y en las imágenes de columna toral columbar no ha habido casi nunca consenso. Desde el 2013 vienen intentándose buscar esos eh, criterios que puedan decirle a uno si la toma o no la toma, pero en el caso de los del 2015, que son los del doctor Inaba, básicamente es que tenga alteración del estado neurológico, pues obviamente dependiendo de la columna torácica y no cervical, tenga alto riesgo en el mecanismo del trauma, déficit neurológico evidenciable, Glasgow menor a 15, que es como la constante en todos los criterios, que haya algún otro tipo de dolor que distraiga la posibilidad del paciente de responder adecuadamente a las preguntas y decirle a uno si el dolor o la sensibilidad está alterada, las intoxicaciones, ¿sí?, que en estos pacientes pues también puede generar alteraciones o distracción en la valoración del dolor y que sea mayor de 65 años. En ese caso, ¿sí?, si es más de 16 años y el trauma es en tórax o en columna toracolumbar o torácica y lumbar, la imagen inicial debe ser la tomografía contrastada y la radiografía en el caso de que no tengan tomografía, ¿sí? Pero digamos que la ideal es el TAC. Y lo mismo en estos pacientes en los cuales usted en radiografía o estudio no contrastado detecta o sospecha que hay alguna otra lesión ligamentaria o vascular, lo ideal es hacer la resonancia sin contraste. Y lo mismo, como les decía, la mielografía podría, pero pues basados en que demora y además les pone contraste y los irradia más, pues lo ideal es poder hacer la resonancia si está disponible. Hablando del manejo de la vía aérea, eh, básicamente, pues es una complicación en los pacientes en el 36 hasta el 86%, según lo que dicen las guías NICE del 2016. Disminuye la capacidad vital, genera alteraciones, bien sea por el estado neurológico del paciente, generando disociación entre el tórax y el abdomen. Digamos, si el tórax eh, tiene cambios motores por lesión de las raíces que inervan los intercostales o los músculos accesorios o el diafragma, como nos pasó también con ese paciente de trauma que nos llegó a comienzo de este año.
y hay distensión abdominal, porque los músculos del abdomen también pierden contención. Pues lo ideal es que si uno sabe que eso va a pasar, hay que mirar todos esos factores de riesgo y tener en cuenta que el paciente, además de necesitar la intubación, tiene factores de riesgo que pueden complicar a largo plazo al paciente. ¿Sí? Entonces, que sean pacientes mayores de 65 años, que tengan comorbilidades sistémicas, que sean inmunocomprometidos, si se logra saber si lo es. Si el trauma fue directo en tórax y usted lo puede evidenciar en el examen, o si el trauma o la lesión es directa sobre la vía aérea. ¿Qué dicen las guías de los anestesiólogos del 2013 sobre la intubación de los pacientes o la valoración de la columna cervical durante la intubación en manos expertas con laringoscopia o visión laringoscópica, pues, según la hoja o la guía que usen? Que en el movimiento de la intubación, en el mejor de los contextos y en manos expertas en trauma, se mueve la columna cervical por lo menos entre C1 y C2, en esa articulación atlantoaxial, eh, entre 31, más o menos 5 o 6 grados. O sea, ese es el ángulo que genera la intubación en los pacientes, confirmado en todos los pacientes a los que se les hizo bajo fluoroscopia. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si eso es en manos expertas, imagínense en un grupo en el cual lo hacen corriendo, lo hacen en la ambulancia moviéndose, no es tan fácil. Entonces, eso es algo a tener en cuenta que encontré en las guías de anestesiología. Las indicaciones de intubación hay muchas, pero el objetivo básicamente es mantener esa saturación por encima de 90 y evitar, ¿sí?, que haya y mantener la presión arterial de oxígeno en los gases, si se puede tomar en la clínica de una vez, mayor a 60. Las indicaciones básicamente es que haya falla ventilatoria o inminencia de la misma, disociación toracoabdominal, los gases alterados con presión arterial de oxígeno menor de 60 y presión de CO2 mayor a 50, o sea, que el paciente también esté haciendo una acidosis eh, respiratoria, y la disminución de la capacidad vital del paciente, valorando siempre las indicaciones absolutas y relativas. Esto salió en el 2016 en BRIT para pacientes con lesión espinal. Estas son las indicaciones que da cuidado crítico del 2016. Las absolutas, como les decía, que haya un nivel sensitivo, ¿sí? O que el nivel establecido sea una lesión completa, por lo menos en C5. Eso hace pensar, y como lo valoramos en ese paciente que recibimos alguna vez, en que haya una lesión o una inminencia de falla ventilatoria, que haya distrés respiratorio, que haya hipoxemia, por lo menos evidenciada en los gases, y que haya acidosis respiratoria severa. Le están diciendo a uno, este paciente necesita que lo intube o va para allá. Las indicaciones relativas, que el paciente, pues obviamente usted sea capaz de valorar adecuadamente, y si el paciente está tranquilo, esa respiración, si es realmente corta o si está taquipnéico, el desarrollo, ¿sí?, de la respiración paradójica, si realmente es una respiración paradójica, como les decía ahorita, por el mecanismo del trauma, la capacidad vital, como está disminuida, pero eso es muy difícil de valorar estando en una ambulancia o en urgencias. Y la necesidad, como decían los del ATLS, si usted tiene la duda, intúbelo, ¿sí? Y si no tiene cómo hacer una imagen o llevarlo a un sitio donde lo vea alguien, pues, experto, o en vía aérea difícil, o en ese tipo de pacientes, pues mejor cero, intúbelo. El manejo cardiovascular, entonces, básicamente, mantener la perfusión, la presión de la arteria cerebral, la presión arterial media, perdón, siempre mayor a 85, y eso debe durar por lo menos 7 días. Que la frecuencia cardíaca no disminuya menos de 60 ni haya frecuencia cardíaca mayor a 100, también son indicaciones relativas de las guías NICE, y que haya un gasto urinario siempre mayor a 30. La elección del vasopresor, las guías dicen que noradrenalina o dopamina, los últimos estudios dicen que mejor noradrenalina, ¿sí? Hablando de los estudios nazis, que son, digamos, la controversia más grande que hay
a nivel mundial. Este estudio fue el primero en 1984 y lo que hacía era medir, administrarle a los pacientes metilprednisolona en bolo y después mantenerlo por día. Se dividió en dosis baja y dosis alta, eh, ambos también por los mismos días. El estudio, la conclusión fue que no había mejoría y que las altas dosis pues claramente estaban asociados a riesgos mayores de infecciones y hemorragias, así como sepsis y pues tromboembolismo pulmonar y muerte. Entonces, en este momento se descartó el uso de metilprednisolona en el manejo farmacológico. Este fue el NACIS-2 que salió en el 90 y lo que hizo fue valorar en 3 grupos: metilprednisolona en dosis elevadas, naloxona y placebo. En este caso, durante las primeras 24 horas y lo llevaron hasta las 48 horas según el ingreso al paciente. Básicamente miraban si entre 3 y 8 horas pues había llegado el paciente en el momento del trauma, digamos que en el mejor contexto. Aquí a veces se demoran mucho más en llegar a la clínica, por lo menos donde esté un grupo adecuado. La conclusión era que no había beneficio neurológico, ¿sí? Grande, pero encontraron que en las primeras 8 horas sugería una mejor recuperación por lo menos de 5 puntos a 6 meses en esos pacientes que se les hizo manejo en las primeras 8 horas. Había igual mayor riesgo de infección y tromboembolismo, pero este es el estudio, digamos, en el que gran parte de las guías se basan y tiene un gran problema, y es que al hacer la revisión metodológica de los resultados y la metodología del estudio, se dieron cuenta que el doctor Bracken había hecho un sesgo de selección. Entonces, prácticamente encaminó los resultados hacia ese resultado de que sí era mejor colocarlo que no colocarlo. Y esto fue lo que pues, generó después que las guías de neurosurgery cambiaran y se negaran al manejo con metilprednisolona. Esa valoración metodológica posterior que evidenció que no fue ético la publicación de los resultados. Y este fue el NACIS-3, también realizado por el doctor Bracken en la Universidad de Yale, en la cual lo que valoró fue los bolos de metilprednisolona o el manejo con metilprednisolona durante 24 y 48 horas versus el mesilato de tirilasat. Básicamente mirando esa capacidad del tirilasat de inhibir la parte de la lesión secundaria en cuanto a la inflamación, en cuanto a la lesión axonal y la lesión, la desmielinización y las cascadas de oligodendrocitos. En este caso, los resultados fue que no hubo diferencias, que tenía muy alto costo y que la recuperación era de hasta 4 pacientes, pero con el mismo problema al valorar esta escala de Finn en los pacientes y en el criterio ético que había detrás de todo de estos estudios nazis. Por eso es que algunas guías dicen que por lo menos hacerlo hasta 8 horas, en ese contexto de colocarlo en 30 miligramos por kilogramo el bolo y después 5.4 miligramos por kilogramo entre 24 y 48 horas hasta este momento. ¿Qué dice Cochrane? También lo hizo el doctor Bracken, entonces pues imagínense lo que podría haber salido en los resultados. Como les señalo acá, básicamente lo que él decía era que iniciar esos bolos, por lo menos en las primeras 8 horas, continuando hasta 45 minutos con la dosis de infusión, y pues por lo menos las primeras 24 horas. Y para completar dijo que estos resultados eran mejores en los pacientes que se había mantenido hasta 48 horas el manejo con metilprednisolona y que esto se veía en las mejorías motoras. Entonces él mismo colocó en esta revisión de Cochrane, obviamente lo de sus estudios nazis, que no había diferencias y demás, pero que acá en la parte inferior del NACIS-3 coloca que puede haber mejoría en los pacientes y en el NACIS-2, en el NACIS-3 al iniciarlos en las primeras 8 horas y continuarlas hasta las 48. Y en el NACIS-2 menor a 8 horas. Lo mismo con los gangliosidos, que digamos que eran en los que se tenía más esperanza, pero pues no hubo, digamos que un cambio importante, por lo menos en lo que la literatura decía, y todos son estudios fase 3. ¿Qué dicen las guías de la OSPINE? Entonces, las del 2017 sugieren no ofrecer las infusiones por altas dosis durante 24 horas si el paciente llega luego de 8 horas del trauma.
¿Qué sí sugieren? Lo mismo que les decía, basados también en estos hallazgos de Cochrane y del Dr. Bracken y de las guías y algunos otros estudios que se han venido realizando, que sugieren la infusión durante 24 horas, pero si el paciente llega dentro de las primeras 8 horas del trauma, ¿sí? Como una opción del tratamiento en lesión de la médula espinal. Y no sugieren las altas dosis durante 48 horas, que es pues, basado en esa evidencia de las complicaciones. ¿Qué dice Neurosurgery? La administración no está recomendada de metilprednisolona. Los estudios clínicos dicen que pues no, la FDA nunca lo aprobó precisamente por esto, que no había evidencia clase 1 o clase 2 en el beneficio en los pacientes con trauma raquiomedular, que los reportes eran muy dispersos en los clase 3 y que eran inconsistentes, sobre todo con ese sesgo de selección que no, pues no lo dicen directamente de los nazis, pero pues precisamente por eso colocaron este parágrafo al final, y no recomiendan el uso de gangliósidos, que el doctor Bracken sí como que estaba intentando sugerir que ahora el manejo ya no era metilprednisolona, sino gangliósidos. En el manejo agudo de la lesión cervical, básicamente, llevarlo a UCI, la monitoría hemodinámica y cardíaca avanzada, digamos que la recomiendan, la corrección de la hipotensión, como les dije, mantener las presiones arteriales medidas entre 85 y 90 por lo menos 7 días. El manejo en UCI, que eran las dos cosas que yo les venía a decir aquí también. Entonces, pues que la cabecera siempre tiene que estar en 0 grados, valorar la necesidad del collar, siempre es importante, si definen Thomas o Filadelfia, tracción cervical, mirar si el paciente es candidato bajo los criterios a la tracción cervical o a las reducciones cerradas, complicaciones posoperatorias si el paciente ya fue llevado a cirugía, o propias de la lesión del trauma si no ha sido llevado, el déficit neurológico progresivo, los abordajes quirúrgicos anteriores, pues por los riesgos que trae la cirugía en sí, las comorbilidades del paciente, así digamos todo lo demás esté bien, pero tenga comorbilidades severas que puedan ponerlo en un contexto grave. Básicamente, no sé si alguno de los residentes sabe, porque eso también lo encontré ahorita en las guías, el grado de inmovilización que da el Thomas o el Filadelfia. ¿Alguno de los residentes sabe qué tanta inmovilización real eh, proveen estos collares? Bueno, básicamente, para no demorarnos tanto, el Thomas, cero, no, está comprobado que no produce ninguna inmovilización, y el Filadelfia, en los mejores casos, hasta 35% de la movilidad que tenía el paciente sin el collar. Entonces, para no confiarse mucho tampoco en que ya lo tengo protegido porque va con collar puesto y apretado. Y en la tracción cervical, básicamente, al final les voy a comentar algo de eso y ya. Las complicaciones sistémicas, las úlceras, todas las úlceras que ustedes se puedan imaginar, entonces por eso el cuidado de la piel y la movilización del paciente siempre es importante. El dolor neuropático, que tiene una incidencia hasta del 40% y que aparece más o menos entre 1 año, 1.2 años luego del trauma. La aparición de las rutas aferentes inadecuadas después de ese trauma, pues genera muchos problemas, así como la degeneración valeriana en las lesiones completas o en las lesiones axonales, en la cual ya no hay recuperación, y la activación de las regiones corticales de la sensibilidad generan este problema. El timing, entonces, basados en el Time is Spine, básicamente es una revisión metodológica importante del 2018 que salió en Neurosurgery Spine, y lo que dice es que la descompresión quirúrgica debe ser menor a 24 horas, según este metaanálisis y esos estudios que se han venido realizando. En este estudio de la doctora Min Lung, básicamente miraban qué había en la literatura hasta el momento, si era una urgencia descomprimirlo o si los pacientes en los que se demoraba la descompresión, cómo les iba en este metaanálisis, y encontraron que sí, y basado en este metaanálisis es mejor hacerlo en las primeras 24 horas, e incluso se están haciendo ahora estudios para saber si de esas 24 horas en las primeras 8 horas hay diferencia. El estudio Stasis, que básicamente lo que miró fue los resultados en ese timing,
y era un estudio pues prospectivo de cohortes que no era aleatorizado, multicéntrico, tenía 313 pacientes y básicamente fue realizado en Estados Unidos. De estos, 182 fueron llevados por criterios a cirugía precoz, menor a 24 horas, y 131 cirugía tardía por todas las condiciones que hayan hecho que se hubiera retrasado. El criterio fue la valoración inicial del ASIA y después a los 6 meses, y se encontró que sí hay beneficio en el doble de los pacientes en llevarlos a cirugía de forma temprana, porque mejoran el estado de Asia por lo menos en 2 o más grados de la escala, versus los que no, que pues fue la mitad. ¿Qué dicen las guías del 2013 de neurocirugía? Que hay que reducir el bloqueo facetario bilateral y en pacientes que vienen con paraplegia o en pacientes con lesión incompleta. Ofrecer la cirugía en caso de deterioro siempre y mirar siempre que el paciente esté hemodinámicamente estable. ¿Qué dice el doctor Bimmel y los colaboradores de él? Pues que hay factores que intervienen en la realización de la cirugía. Uno de esos es el politrauma. 2, el trauma severo de cráneo y los pacientes que requieran algún soporte inotrópico y esté inestable. Y el doctor Furlan y colaboradores lo que encontraron fue que fuera de estos factores intrínsecos propios del paciente como tal, habían factores como el no tener las imágenes, el no tener un equipo de vía aérea o el no tener un equipo de trauma de columna que fuera capaz de manejar al paciente, o las ubicaciones lejanas o incluso hasta las autorizaciones por los seguros en algunos sitios. El doctor Snade básicamente lo que dice es que la descompresión debe hacerse cuando hay progreso a ese déficit neurológico, cuando hay alteración del flujo subaracnoideo o se cree que va a haber un problema mayor del flujo de líquido, cuando hay fragmentos óseos en el canal o cuando hay una raíz nerviosa vital, como las lesiones muy altas que pueden comprometer la emergencia del frénico, o haya alteraciones como lesiones parciales en raíces como las de las manos que le pueden hacer al paciente la vida más fácil. Contraindicaciones, que llegue por más de 24 horas, que el paciente esté inestable o que haya otras lesiones con pronóstico vital peor. El tratamiento quirúrgico según el TILIX para la parte de tóraco lumbar o la subaxial como el SLX, básicamente se centra en esta escala y es para mirar si el paciente requiere manejo expectante o decidir según la individualización del paciente o llevarlo a cirugía según los hallazgos que encuentra uno acá. Y esto básicamente es con pacientes con luxofracturas, que el déficit progresa, o las lesiones de traslación, o cuando se va perdiendo la cifosis de forma progresiva. Esto salió en la revista Neurosurgical Focus del 2017. Lo que ya nosotros conocemos del lado de Spain y en los que pues se basan muchos de nuestros criterios en la actualidad. Aquí me falta el modificador de las facetas, pero básicamente esto le ayuda a uno a tomar decisiones Hola. haciéndolo bien. Yesid, hola. ¿Sí? Qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que los residentes de la cita tienen otra actividad, pero muy interesante lo que iba de la revisión de la charla. Quiero agradecerle por la colaboración de mostrarnos un panorama actualizado de esta revisión que hizo de trauma raquimedular, pero los residentes pues, de ortopedia los quería dejar ¿Listo, para profe? que ¿Así bien? continúen su actividad. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. Dale. Bueno, muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Jessy, muy amable. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Muchísimas gracias.